Es importante el Día del Campesino, una fecha que ha ido perdiendo un poquito de presencia, creo, en nuestro país, en función también a, yo creo, la baja presencia y representatividad que tienen nuestros agricultores y campesinos en la política, ¿no? En la política general y en la política pública. Efectivamente, el Perú todavía tiene una cantidad muy importante de pequeños agricultores y campesinos que manejan tierra. En el último censo son 2.200.000 pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas, muchos de ellos menos de 1 hectárea, y que vienen trabajando en condiciones adversas, ¿no? Frente a una actividad muy riesgosa, con altos costos de transporte, con una serie de barreras tecnológicas y climáticas que digamos, hacen complicada la actividad agropecuaria. El gran problema que hay en general es que no había una política consistente para esta pequeña agricultura. Sí, efectivamente, la pequeña agricultura en la costa tiene algunas ventajas porque tiene riego todo el año, tiene digamos, acceso a mercados más rápidos con infraestructura. Un evento que ha ocurrido hace poco demuestra la diferencia que hay y los problemas que hay entre la costa y la sierra cuando fue el tema de la papa, ¿no? Hemos tenido una crisis muy fuerte donde productores de la costa empezaron a producir papa al mismo tiempo que productores de la sierra para Lima, y eso generó que en los meses de enero, febrero, los productores de Sierra Central no pudieran vender nada de papa a Lima, porque productores de la costa estaban abasteciendo al mercado de Lima. Y eso llevó a una crisis muy grave, porque estos productores de la noche a la mañana se quedaron sin ingreso, sin poder vender su producción, y denotó también la falta de una política de planificación y coordinación por parte del Ministerio de Agricultura. Todo eso indica que estamos ante un país muy diverso y digamos, donde hay que tener mucho cuidado en qué se produce en la costa versus qué se produce en la sierra y en la selva. Y hasta ahora no hay realmente una política que enfrente esos problemas. En realidad el libre mercado es bueno, pero tiene que ser adecuadamente también orientado y canalizado. En el tema de la papa, por ejemplo, debería haber una especie de espacio de concertación entre productores de costa y sierra para evitar que ocurra este traslape de producción, ¿no? Que termina afectando gravemente a miles de familias. La costa en realidad no debería estar produciendo papa, en mi opinión, porque tiene capacidad para producir otro tipo de productos mucho más rentables, incluso de agroexportación. No debería estar compitiendo con productores pequeños de papa de las costas de la Sierra Central. Eso hace un llamado a la necesidad de que el Estado y los gobiernos regionales jueguen un rol coordinador y digamos, de planificación orientadora. Yo no estoy a favor de la planificación centralizada o donde el Estado le dice al productor qué es lo que tiene que sembrar o cosechar, sino una planificación orientadora que brinde información, que genere espacios de concertación, cosa que los productores no cometen errores tan graves como ¿no? Que le llevó a una crisis que al final terminamos pagándola todos, porque se tuvo que empezar a pagarle a los productores por un monto de 50 millones de soles ante la crisis. Bueno, hemos hecho una investigación al respecto, usando cifras efectivamente de la ENAO, que es la que mide la pobreza en el Perú, y no encontramos sustento para plantear que la agroexportación per se haya reducido la pobreza, ni en las zonas donde tiene presencia, y tampoco por parte de los trabajadores agrícolas. Lo que vemos es que estos trabajadores agrícolas, que son casi 300.000, de acuerdo a las cifras que la propia agroindustria está presentando, tienden a estar con un salario bastante cercano al mínimo, ¿no? Y tienen algunas bonificaciones recortadas, digamos, en el jornal diario,
pero dado que no trabajan o no tienen contratos permanentes y trabajan solo una parte del año, al final el ingreso total de estos trabajadores en muchos casos no llega a pasar ni siquiera la línea de pobreza. Luego hemos visto que tampoco es que en esas provincias donde hay agroexportación la pobreza haya caído más que en otras provincias donde no hay agroexportación, incluso en la propia costa. Por lo tanto, no hay la evidencia que plantearía que la agroexportación per se ha reducido la pobreza. Al parecer, la reducción de pobreza en el Perú ha estado muy ligada al crecimiento general de la economía, ¿no? En otras palabras, todas las provincias han tenido reducciones similares en el tiempo y en realidad la agroindustria no debería estarse asignando una reducción de pobreza más allá del modelo general, ¿no? El régimen ha tenido algunos efectos positivos que podrían mantenerse y algunos efectos negativos que deberían corregirse, ¿no? Yo no creo que tenga que derogarse completamente. Creo que podría plantearse un nuevo esquema. Mi planteamiento es que el régimen laboral pase a ser lo más parecido posible al régimen general, es decir, que los trabajadores agrícolas tengan garantizados todos los derechos que le corresponden por ser una actividad de alta productividad y donde los empresarios yo creo que pueden pagarle la mano de obra de acuerdo al régimen general. Ahora, habiendo esa parte que hay que modificar, lo que sí habría que ver es cómo se orienta la exoneración tributaria, que es bastante importante. Y ahí el planteamiento es que esta exoneración tributaria esté ligada a esfuerzos para articular a la pequeña agricultura. En la costa peruana hay muchos productores pequeños que pueden producir mango, paltas, espárrago, incluso arándanos, y que podrían articularse a empresas exportadoras si es que hubiera la intención y hubiera las capacidades para hacerlo. Hasta ahora lo que ha ocurrido más bien es que las empresas se han integrado verticalmente, son empresas que están haciendo producción, procesamiento, todo, ¿no? Y yo creo que puede lograrse una articulación mejor entre pequeña agricultura y eso ayudaría a que el boom agroexportador también incorpore a pequeña y mediana agricultura, que hasta ahora prácticamente no ha ocurrido en nuestro país. Ya lo han hecho otros países. Colombia es un ejemplo claro. Ellos tienen incentivos para lo que llaman alianzas productivas, donde empresas que trabajen con pequeña agricultura tienen un subsidio y tienen una capacidad de una serie de exoneraciones y facilidades, por ejemplo, para la producción de palma aceitera y sus derivados. Yo creo que un modelo así sería muy interesante para el Perú y permitiría hacer algo que hasta ahora no hemos tenido y por lo cual el boom agroexportador es, digamos, cuestionado en la parte, digamos, de qué impactos tiene en el conjunto de la economía, ¿no? Y en otros sectores. Actualmente el impacto que tiene se centra en algunas pocas empresas muy grandes, ¿no? Que están acaparando el grueso de los beneficios del boom, pero no hay un proceso mínimo de distribución de esos beneficios a otros sectores. Entonces, ir por la línea de respetar los derechos laborales de trabajadores que tienen suficiente productividad para que se les pague un salario digno y al mismo tiempo subsidios y exoneraciones que permitan que aquellos empresarios que quieran invertir en este sector, que tiene más riesgo que otros, lo hagan y puedan articular a pequeños productores que están en perfecta capacidad para poder integrarse a las cadenas de agroexportación.